Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. Muy buenos días, ¿o me escuchas? ¿Cómo están este día? Lunes por la mañana, son las 11:05 de la mañana. Bienvenidos a su programa Salud Integral. Los saludamos como todos los lunes. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Paco. Buenos Saludos días. a distancia, como siempre. Buenos días y buenos días a todos nuestros amigos de On Radio. Así es, contentos porque hoy tenemos un tema muy interesante, Toñito. ¿Verdad? Cuéntanos, ¿qué vamos a platicarles hoy a nuestros hombres escuchas? Porque están bien interesados en este tema de hoy. Bueno, amigos, algo muy importante que hemos decidido crear una secuencia, porque está bien, como que no hay que hablar de chile, de mole y de dulce. Claro. Hay que tratar de tener siempre una secuencia sobre los temas que vamos abordando. Muy bien. Y a raíz precisamente de la entrevista que ya hicimos con la doctora Alma Chávez, que es la directora de ProLife, quien nos hablaba sobre cuáles son las cosas, las recomendaciones que como ciudadanos tenemos que hacer, pues en este nuevo esquema vamos a tratar de evitar lo más que sea posible esa palabra de nueva normalidad, Okay. porque para ser sinceros, la forma en cómo vivíamos tampoco era tan normal. ¿O no? Muy cierto, sí. No es muy normal vivir en un esquema de tanta depredación del mundo, ¿no? Y del ecosistema y de la naturaleza. Tampoco es normal que mientras nosotros estemos tan cómodos, haya especies tan desprotegidas y tan vulnerables, ¿no? ¿Crees? Muy cierto. Entonces, hay un esquema dentro del cual nosotros también tenemos que generar un parteaguas, o como decimos, o como se dice en geometría, un punto de inflexión. Okay. Por ejemplo, en la geometría, ¿cuándo hablamos con un punto de inflexión? Hablamos de un punto de inflexión cuando deja de ser cóncava una curva y se conecta para empezar a ser convexa, es decir, para ser diferente. Okay. Y de la misma forma, tenemos ahorita frente a nosotros un punto de inflexión en la vida, sí, en la cual tenemos que aprender a reescribirla y no vivir tratando o añorando todo aquello que teníamos, ¿no? Esas comodidades que de repente dijimos, no, pues ya se nos fueron y pues ya no podemos estar como antes y ya no tenemos nuestra libertad, sí. ¿no? Fíjense, por ejemplo, nosotros en DAS, uno de los retos más importantes es qué va a ocurrir con los efectos, con los eventos deportivos de participación masiva. Es un reto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, ahora que justo a fines de la semana pasada se dijo que el maratón de la Ciudad de México se cancelaba, ¿no? Por primera vez desde 1983. Por primera vez el maratón de la Ciudad de México se cancela. ¿Por qué? Pues porque son casi 28,000 corredores, hombro con hombro, arrancando desde un punto. Ya no se puede. Pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, de repente, todos los que somos organizadores de eventos, de repente nos ponemos a pensar, bueno, ¿y ahora qué va a suceder, no? Y bueno, por ejemplo, ahora que tenemos también ahorita ya en Puebla la hotelería, el giro turístico que empieza paulatinamente ya a tener actividad, pero bajo estándares muy diferentes, ¿no? Así es. Entonces, retomando el tema y en línea con lo que habíamos platicado ya con la doctora, es decir, ¿qué es lo sugerible, lo deseable que hagamos en esta nueva etapa, ¿no? Y aquí viene el tema del famosísimo sistema inmunológico. El sistema inmunológico. Entonces, pero ¿cómo activar, cómo poder darle fortaleza? Porque el sistema inmunológico podríamos pensar que nada más obedece a puros factores físicos. Es decir, pues comer bien, descansar, fortalecerte. Vitaminas. Exacto, es un sentido común, ¿no? Claro. Pero de repente sucede que el sistema inmunológico, igual que la salud, descansa de 3 pies.
No nada más es el descanso y la alimentación, sino también las actividades y también la calidad de cada uno de los tres, ¿verdad? Claro. Entonces hay que comenzar por definir que el sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los incidentes y los agentes exteriores que lo pueden afectar en su funcionamiento. Eso es algo muy importante, porque el sistema inmunológico que funciona correctamente genera un equilibrio en las funciones corporales. Es decir, tú sientes perfectamente que tu cuerpo funciona bien, porque te sientes fuerte, te sientes saludable, sientes una sensación, pues, por ejemplo, tras una jornada de trabajo, tienes una sensación de agotamiento natural, pero no extenuante, ¿me explico? Y tus funciones, repito, corporales, tu alimentación lleva un proceso de equilibrio. Entonces, cuando está funcionando adecuadamente, tus ciclos son perfectamente definidos. El descanso, las actividades, la alimentación, etcétera. ¿Qué pasa cuando esto se vulnera? Cuando esto se vulnera, entonces empezamos a tener algunos síntomas un poco distintos. Comenzamos a percibir que la fortaleza del organismo empieza a no ser la misma. Vamos a pensar, como lo hemos dado en algunos otros programas, vamos a dar el ejemplo de nuestro auto, o a lo mejor nuestra computadora, o algo que nosotros ocupemos tradicionalmente y que requiera un mantenimiento. Por ejemplo, una laptop, una computadora, pues eventualmente necesita que la lleves a servicio, no solamente por una cuestión de limpieza física, sino que le hagan también una depuración de información, que le arreglen, por ejemplo, que le hagan una defragmentación, que alineen, vean si hay clústeres dañados, etcétera, etcétera, para poder seguirla utilizando. Lo mismo con nuestro coche, lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, aquí es donde viene el tema. Y aquí hay que saber de manera muy puntual, cómo nos podemos distinguir de cuáles son los síntomas de que nuestro cuerpo está siendo vulnerado y que es muy posible que contraigamos alguna enfermedad si es que tenemos alguna exposición. Y primero, cuando tú tienes alguna infección o resfríos o alergias recurrentes, ese es un síntoma de débil sistema inmunológico. Ese suena un tanto obvio, ¿verdad? Sí. Pero también hay otro, el desarrollo de alergias constantes. También hay alergias de todo tipo. También es un síntoma de un débil funcionamiento en el sistema inmunológico. También hay enfermedades que son sencillas, pero a veces duran más de lo normal. Entonces, desde, por ejemplo, puede ser el prurito en la piel, o alguna tos, o alguna garraspera, etcétera. Hay cosas que duran más de lo habitual. Entonces, eso es un síntoma de que nuestro sistema inmunológico está débil. Muchas veces, ¿sabes en qué, Paco, amigos? Se nota hasta en los tiempos de cicatrización, cuando nos cortamos, cuando nos raspamos. También ahí nos damos cuenta de cómo está funcionando nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, los diabéticos, ¿cuánto tardan en cicatrizar sus heridas? Muchas veces, meses. No se mide en días, se mide en meses o semanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra es que de repente haya fiebre o febrículas. Por ejemplo, de repente presentas fiebre generalizada en el organismo, o puede ser fiebre en alguna parte específica del cuerpo, que puede suceder. Por ejemplo, la gente que tiene ácido úrico a veces presenta febrícula en articulaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, tener los ojos secos, que el flujo de tus mucosas no sea el normal. De repente dices, oye, los tengo muy secos, o sea, tener seca la boca o la misma nariz. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un clima muy seco, la humedad relativa es bajísima. Entonces, eventualmente, a veces es positivo, es deseable que humectemos nuestra nariz con algún aceitito de almendras para no sentir tan seco el aire. Pero bueno, cuando es más seco de lo habitual, ese es un síntoma. Otra es el cansancio. Cuando es un cansancio fuera de lo habitual, pues también esos son síntomas de que algo no está bien en nuestro organismo. Otra,
de repente tener náuseas o sensaciones de vómito de manera espontánea, sin tener una explicación clara y concisa, también puede ser un síntoma de que nuestro sistema inmunológico está bajo. Y la otra, que es un poquito más reconocida, pues es el que de repente tengamos malestares estomacales o incluso diarreas. Ahí entra el dolor de cabeza, Toño, perdón la interrupción. ¿El dolor de cabeza entra ahí? El dolor de el dolor de cabeza puede tener muchas explicaciones, desde una simple deshidratación hasta efectivamente ya un cuadro de enfermedad. Pero, por ejemplo, el dolor de cabeza exige un pequeño análisis retrospectivo de lo que hemos hecho en el momento en que nos da, digamos, las últimas 24 horas, qué ha sucedido con nuestro organismo, para tener una idea muy clara. Ejemplo, un deportista que no se hidrata correctamente, aunque sea un deportista recreativo, no tiene que ser de alto rendimiento, si no se hidrata, 2 horas después de entrenar se va a empezar a tener un dolor de cabeza. Okay. Entonces, ¿y qué es eso? Pues es deshidratación. Sí, entonces, lo correcto de la hidratación es tomar agua tomar isotónico durante tu sesión de entrenamiento sin que tengas sensación de sed. Es decir, no esperarte a que te dé sed para que tomes agua, sino simplemente tomar traguitos, y de esa forma tu cuerpo se hidrata perfecto. Entonces, ese es un tema clave, ¿no? Sí. Y uno de repente dice, bueno, pues a lo mejor te han dado algunos de estos síntomas y cuando así sea y tú habitualmente pues tú sientas que tienes una salud aceptable, ojo, ese es un síntoma de que tu sistema inmunológico puede estar bajo. Okay. Ahora, de repente dice uno, bueno, ¿ahora qué hago? ¿O qué tomo? ¿O qué? ¿No? Eso es importante. Ahora, lo importante es qué hacer después. Y ahí vamos a tenemos una imagen que queremos mostrarles. Ojalá la tengamos por ahí presentes, nada más para poner una pequeña ilustración sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, precisamente, pues vaso y timo son 2 órganos que se coordinan de manera sensacional para poder fortalecer y tener esa articulación en nuestro cuerpo. Y hay básicamente tres cosas fundamentales. Primero, los ganglios linfáticos, o sea, el sistema linfático. ¿Qué es lo que hace? El sistema linfático básicamente es recoger todos los líquidos que están diseminados en nuestro organismo y que a final de cuentas no cubren ninguna función específica. De repente, por ejemplo, hay gente que dice, pues es que yo tengo retención de agua, ¿no? O líquidos. Bueno, pues hay una ralentización o una, no diríamos disfunción, sino digamos, adormecimiento del sistema linfático, y hay que reactivarlo para que precisamente el sistema linfático es como el drenaje de nuestro cuerpo, ¿no? Nos ayuda a equilibrar todo aquello y liberar a través de orina o heces todo aquello que nuestro cuerpo pues, en realidad no necesita y está dentro, ¿no? Ese es uno. La otra, obviamente, el flujo sanguíneo, el estado de flujo sanguíneo que es importantísimo. Y a final de cuentas, por último, la médula ósea. La médula ósea hay que aprender precisamente a alimentarla, ¿no? A nutrirla, ¿no? Y por último, pues antes de que vayamos al corte, porque es importante también para nuestros amigos también dar estos espacios, los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico. ¿Cómo poder fortalecerlo? Primero, las almendras. Las almendras son una fuente fabulosa de proteína y vitamina B y E, que fortalece realmente de manera especial, y qué mejor las de Artflow, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar claro de ese tema. Bueno, el ajo es también súper importante y de preferencia a veces es un poquito fuerte. Sí, oye, de repente como que a uno le da cosa comerlo, pero sin embargo tiene unas propiedades increíbles. Sí, y a veces comerlo incluso crudo, sin cocer, bueno, obviamente en infusiones diferentes, pero es muy bueno. Las aves de corral, la carne blanca también es una fuente muy buena de proteínas. Sí. El brócoli en específico, los champiñones,
por ejemplo, los champiñones es muy buena junto con las espinacas, nada más que sí es un poquito contraindicado con la gente que tiene ácido úrico, por ejemplo, porque tienen purinas y se eleva un poco el ácido úrico, pero se puede consumir en cantidades moderadas, ¿no? Por ejemplo, también los cítricos y el kiwi. Ojo, cítricos y kiwi. Cítricos, kiwi y papaya son los grupos de mayor cantidad de vitamina C. Contrario a lo que muchas veces se piensa, ¿no? Que los jugos, no. Los cítricos hay que comerlos en gajos. Es importantísimo comerse el gajo. El jugo nada más es una bomba de azúcar. Sí tiene vitaminas y todo, pero lo ideal es comérselo en gajos. Y las fuentes más concentradas de vitamina C son kiwi y papaya. ¿Cómo ves? Excelente. Oye, entonces, pues a comer kiwi y papaya. Exactamente. Entonces, amigos, eso es algo muy importante y los invitamos a que activen este sistema inmunológico y bueno, también que nos contacten en dasmexico.mx para hacer una cita y que podamos escanearlos, que eso es importante, ¿no? Sí, tú ya yo recibiste ese... escaneé y créeme que ese detox es maravilloso, estoy tomando y me siento mucho menos pesado. Exacto. La verdad estoy haciendo todo lo que se me dijo ahí y me siento mucho mejor. Créemelo. Esa es la idea, tener por escrito un análisis de tu cuerpo y que sepas exactamente qué le hace falta para que lo puedas comprar y es como tu lista del súper. A ver, me hace falta hierro, me hace falta complejo, pero no que a final de cuentas no te andes empastillando, sino que más bien lo compres de manera natural. Sí, a veces a cierta edad hacen falta algunas suplementaciones, pero en la medida de lo posible que sea natural, ¿no? Exactamente. El natural recuerda que no nos va a hacer ningún daño. Cierto. Vamos a un corte. Así es. Y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Om Radio, generando conciencia en la web. Spotify, Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Muy bien, pues regresamos a esto que es maravilloso de los cítricos y de las espinacas, Toño. A ver, entonces decías que la papaya. Así es. Y el kiwi. Fíjate que sí, son las fuentes más ricas de vitamina C y también fuentes muy potentes de calcio. Y es importante, de repente las dejamos un poquito de lado porque existe mucho esa, digamos que esa tradición de los cítricos como una fuente muy rica de vitamina C, pero también hay otros. Okay. Y bueno, obviamente la vitamina C contribuye, pero hay muchas otras, como ya las mencionamos, que hay que procurarlas y eso es muy importante, darles prioridad. No significa que dejemos los tacos de lado, ¿verdad? No, pero qué diferente sería, por ejemplo, que empiezas con una ensalada y a lo mejor ya después igual y te comes la carne, lo que te gusta. Claro. Ajá. Algo muy tradicional que hacemos en los hogares aquí en casa, empezamos con la sopa,
¿no? Sí, es cierto. La sopa normalmente son carbohidratos, Sí. salvo que sea una Harinas. sopa de verduras. Sí, muy Pero cierto. normalmente si es sopa de pasta, si es sopa de letras, sopa de... Ahí están ¿no? los carbohidratos, Ahí están los haciendo carbohidratos. presencia. Entonces, si haces antes una pequeña ensalada con verduras crudas, hombre, inmediatamente vas a sentir el cambio en tu organismo y en tu percepción. Entonces lo recomendable es comerte la ensalada antes de la sopa. Así es. Comer ensalada, tomar agua y después tomas tu sopa, tu guisado. Ah, porque antes ves que se comía la sopa, después el guisado, y el guisado tenías algo de ensalada, y al final pues tú... Bueno, eso ya por gastronomía, Oh, ándale. por una cuestión ya culinaria, ¿no? Para acompañar el plato, sabores, Claro. etcétera. Pero viéndolo desde el punto de vista salud. nutricional, Exactamente. es lo mejor comerse las verduras antes, con agua, crudas o lo más crudas posible, Oh. y de esa manera asentarlos en tu estómago, porque tu estómago te va a ayudar a digerir lo que viene después a base de la fibra que ya le pusiste. Entonces más vale crudas, porque por ejemplo ahí en casa, de repente las freímos en aceite de olivo, que también tiene muchas propiedades el aceite de olivo, como que lo medio sofríes, ¿no? Lo pones 2 minutitos, 1 minutito ahí y lo sacas. ¿Se vale? ¿Es válido Sí. o ya no aplica como crudo? Bueno, el aceite de olivo es un aceite que básicamente ya tiene una aplicación terminal. Ok. Es decir, no es muy sugerible por ejemplo, el pasarlo por calor, el aceite de olivo específicamente. Pero hay otros aceites que son muy sanos. Ajá. Entonces, por ejemplo, el aceite de olivo, por ejemplo, algo muy bueno que les recomendamos, amigos. Por ejemplo, el ajo, Sí. córtenlo en cuadritos Ok. y lo echan en su aceite de olivo. Ah, Entonces lo dejas, como dicen, reposar, sí. y ese aceite de olivo se lo aplicas a tus ensaladas y vas a ver la cosa más deliciosa que te Uy, puedes qué imaginar, rico, porque es sí. un aceite de olivo de ajo. Entonces así es una forma más adecuada, Ok, ¿no? perfecto. Y ya Vamos a por hacerlo. último, mencionar que, por ejemplo, el sistema inmunológico, cuando tenemos una incidencia viral, el sistema inmunológico tiene una sola oportunidad Ujú. para enfrentar el virus. Ok. Entendamos que el virus es una carga o es una carga genética. Sí. Ni siquiera un organismo vivo es. Es una carga genética que en el caso de este SARS-CoV-2 tiene una protección de lipoproteínas. Entonces, cuando tenemos una incidencia, nuestro sistema inmunológico va a tener una sola oportunidad de enfrentarse al virus y penetrar antes de que penetre a las células de nuestro cuerpo. Porque cuando el virus, hagan de cuenta, de la misma forma en que sucede con los virus informáticos, Ajá. entran, dan una instrucción, Sí, crean un y- problema y se van. Ah, se van, sí. O a lo mejor ahí se quedan, ¿no? Pero se replican. Ajá. Exactamente sucede lo mismo. Ok. Altera la función celular y se empieza a replicar el problema. Entonces tiene una sola oportunidad. Si en esa oportunidad, lo que le llaman el famoso ensamble viral, el sistema inmunológico puede tener suficiente cantidad de antígenos Ujú. que lo ayuden a repeler este ataque, estamos del otro lado. Entonces es lo único que realmente hay que hacer. Y con todas estas sugerencias podemos realmente fortalecerlo, ¿no? Excelente. Así es. Pues vamos a hacerlo, vamos a empezar a comer de ese tipo de alimentos y ya sabemos cómo nos quiere atacar el virus. Vamos a Exactamente. procurar. Y por supuesto tener limpia la casa, ¿no Ah, crees? pues sí, pero tenemos un productazo acá, ¿verdad? ¿Qué tal el Protec 2? Que es hecho a base de sales cuaternarias quinta generación. Así es. Sí, la verdad es que se los recomendamos mucho, amigos. Ahora que ya estamos tan cansados de usar el alcohol y el cloro, que de repente pues hasta daña la piel, inhibe, precisamente daña el sistema inmunológico la inhalación prolongada tanto de alcohol como cloro, porque no fueron indicados para un uso tan prolongado como ha sido esta contingencia. Bueno, las sales cuaternarias sin fosfatos han sido una excelente opción. Están demostrando ser una excelente opción, Paco, sobre todo porque uno de los ingredientes que sanitizan son los famosos TPFS. Ujú. Los TPFS, que básicamente son los fosfatos que tienen los detergentes o los productos sanitizantes tradicionales. Este producto, en este caso Protec 2, tiene otros minerales de nueva generación. Por ejemplo, hay otros minerales que se ocupan como tipo las zeolitas, Ajá. que
es como un sustituto y hacen perfectamente el trabajo sin afectar la salud. Entonces, por eso el Protequa 2 es excelente. Y bueno, y pues el Protexan, que ese es para maravilla. uso, es una maravilla. Alimenticio. Exacto. Si pides tu pizza, te la rocías y en 3 minutos te la puedes El mismo pollo, comer. fuiste a comprar tu pollo y le pasas y te lo puedes comer. Bueno, lo Exacto. cocinas y Y ya adelante, está. ¿verdad? Así es. O por ejemplo, tus semillas, ¿no? Exactamente, también, por ejemplo, hacen su pedido de granola y aunque ya viene embolsado, ¿verdad? Ya viene empaquetado. Sin embargo, este Protexan le tengo yo una fe increíble porque de verdad están muy contentas las personas a las que se lo he llevado, porque es de uso alimenticio. La gente que tiene restaurantes se siente más tranquila. Ujú. La gente que va, le llevan su alimento en Uber Eats, se siente feliz porque pues ya la rocían y se la pueden comer sanitizada su comida. Porque Exactamente. está hecho a base de terpenos. Terpenos cítricos, exactamente, que son digestibles. En Exactamente. el reino vegetal hay terpenos que no son digestibles Ajá. por el ser humano. Estos sí son digestibles y no cambia el olor, ni el sabor, ni el aspecto de los alimentos. Así es, ¿no? Es un producto maravilloso. Ahí aparecen nuestros teléfonos, ahí aparecen nuestras redes sociales. Comuníquense con nosotros. Si lo quieren, se los podemos llevar hasta su propia casa con toda tranquilidad. Otra de las cosas, bueno, pues aquí tenemos el amaranto. Fíjate que el amaranto, yo estaba platicando con mi esposa precisamente acerca de la granola. Qué rica estábamos desayunando. Y tiene un sabor lejos de cómo debemos alimentarnos. Tiene nuez, tiene almendra. Ahorita que mencionaste la almendra, qué rico es desayunar y te ayuda para todo Por los lo que procesos, las exactamente. conexiones neuromusculares El y nivel los cognitivo, neurotransmisores. que muchas veces andamos ahí y, oye, ¿qué día es hoy? Oye, ¿y qué tenía que hacer? ¿A qué venía acá? Y si tú empiezas a alimentar de buena forma con almendritas tu cuerpo, tu cerebro va a manejar mejor, ¿no? De alguna Exacto, manera. funciona mejor. Funciona y la mejor. verdad, y son productos hechos en nuestro país, Así, que eso es algo bien exactamente. importante, que Son ustedes productos- apoyan la economía de gente mexicana que está dándole día con día para poder beneficiar, ¿no? Así a es, otras eso es todo, personas. apoyarnos entre todos. Y sabemos precisamente que algún vecino vende alguna cosa, pues hay que apoyarlo. Somos Exacto, mexicanos, somos exacto. poblanos, estamos cuerpo con cuerpo, brazo con brazo apoyándonos, pues sigamos haciendo esta cadena, ¿no? Muy cierto, muy cierto. La verdad es que sí, lo dices muy bien. Ahora en muchos fraccionamientos se acostumbra a eso, ¿no? Que en la Sí. contingencia, pues el que hace los postres, el que hace las ensaladas, el que hace los tacos, el que te dice, te llevo tu tintorería o tu Sí. lavandería. Hay que apoyarnos entre nosotros, seamos solidarios, no nos encerremos. Eso es algo que también nos va a tocar vivir en esta nueva época y no nos encerremos. Tratemos de salir, obviamente con las protecciones Cómo debidas, debemos cuidarnos, pero salir, más claro. que preocuparnos, ocuparnos en nuestra salud. Y sí. Perdón, y ya luego el siguiente programa vamos a hablar un poquito ya sobre pH y emociones. Eso Ese es bien importante. importante que viene. Es el programa que viene. Excelente, pues hay que estar pendientes, los invitamos para el próximo lunes. De verdad les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos que hayan estado con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. La pandemia aún sigue, pero metámonos la cabeza de buenos pensamientos, la mente es poderosa, metámonos la cabeza de cosas importantes y que nos dejen algo de información. Toño, ¿algún Eso. otro mensaje? Amigos, pues cuiden su salud. Recuerden que la salud integral es mente, espíritu y cuerpo. Así es. Somos 3. Es un trinomio que hay que cuidar con muchísimo, muchísimo amor. Muy bien, les mando un abrazo, o me escuchas, nos vemos la próxima. Gracias.